Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. La mete De Paul, tira para Di María, a la espalda de Lodi, va Di María habilitado, va Angelito para el primer, Angelito. ¡Gol! Argentino, Di María viejo nomás, Angelito Di María, 22 minutos, pase bárbaro, Di María ahí adentro, gana Argentina, gana Argentina, gana Argentina, gana nuestra Argentina, gana mi Argentina, Argentina viejo nomás, Di María, Argentina 1, Brasil 0, Angelito, golazo, Di María, golazo, Ángel viejo nomás, vamos Argentina todavía. Habilitado el pelotazo largo de De Paul. Primera llegada de Argentina. ¿En qué momento comentamos que Argentina no está jugando bien, que no llega? En el momento que viene el pase, que falla Renan Lodi, que Di María por arriba del arquero pone un 1-0 soñado, deseado, a cuidar la pelota, a tenerla. Argentina gana por el ángel del gol. Y para esto entró Di María, porque una Argentina que demostró ya que es capaz de tocar y de tener paciencia, también tiene juego directo, también puede con 2 toques, uno de Paul y el resto de Di María, encontrar el arco rival, y es muy importante ahora a manejar. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos... Hola. Café con Luber y por supuesto estamos felices y contentos y contentas de poder compartir este día tan especial con todos ustedes, esta Argentina campeona de la Copa América y también, ¿por qué no?, Italia campeona de la Eurocopa. Creo que todos los que vivimos en Argentina tenemos lazos de amistad también con Italia y por qué no festejarlo. Y bueno, compartir esto que fue un fin de semana de alegría, de algarabía para todos y todas nosotras. Y por supuesto que esperemos que siga adelante con una Argentina con una importante participación y, por qué no, con un triunfo en el Mundial. Creo que nos debíamos los argentinos y las argentinas una alegría como esta en este contexto tan terrible de la pandemia. Y también la alegría de que finalmente Messi haya podido romper con el karma de que jugando con la camiseta argentina no podía ganar. Y por supuesto también la alegría de toda una nueva generación, como es el caso de mis hijos y de todos los chicos y chicas de Argentina que nunca vieron a la Argentina campeona y que ahora pueden disfrutarlo y verlo en directo, como tantos de nosotros tuvimos tantas posibilidades de estar y de compartir en momentos a lo largo de la historia, como ese Mundial del 86. Pero bueno, seguimos y también seguimos con la pandemia, seguimos con la alegría de que avancen las vacunaciones. Nos da gran tranquilidad saber que ya están llegando las vacunas para las segundas dosis y que están llegando las vacunas también para que los chicos menores de 18 puedan ser vacunados, que la provincia de Buenos Aires arrancó con eso. Así que vamos a seguir también con todos estos temas porque nos interesa, nos ocupa. En el caso de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, seguimos con nuestro proyecto de mujeres cuidadoras a una ciudad que nos cuida a todos los sábados. Les pedimos que nos sigan en las redes sociales. Ya hicimos 8 talleres y nos encaminamos a los 7 que faltan para recorrer las 15 comunas de la ciudad de Buenos Aires. Y también, por supuesto, estamos iniciando un nuevo proyecto con la Asociación de Mujeres Migrantes y Refugiadas para dar capacitaciones vinculadas a la prevención de la violencia de género y la violencia laboral para mujeres migrantes y refugiadas. Así que
Bueno, este también fue una semana muy especial porque se cumplió un nuevo aniversario del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde estamos con varias otras organizaciones haciendo el seguimiento del saneamiento de la cuenca del Riachuelo, y allí hemos posteado en las redes sociales nuestros puntos de vista, nuestras críticas, avances, logros y lamentablemente asignaturas pendientes. En el programa de hoy tenemos 3 invitados muy especiales. Vamos a seguir hablando como ecofeministas y gracias al apoyo de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, vamos a dedicar el programa de hoy a hablar del fracking, forma de explotación depredadora minera que estamos padeciendo en la Argentina en este momento y de la cual poco se habla en los medios masivos de comunicación. Este es un tema que nos atañe a todos y a todas, porque aunque ocurra a veces en lugares de la cordillera o en distintos puntos de la Argentina, hoy a través de las redes sociales somos solidarias, solidarios con los padecimientos que están sufriendo argentinos y argentinas desde distintos puntos del país. Para hablar de esto, ya nos están acompañando. En primer lugar, quiero presentar a Santiago Cané. Él es de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de la Argentina. Es también uno de nuestros compañeros en el seguimiento de cuenca del Riachuelo en la causa Mendoza. También nos acompaña Juan Pablo Olson, que también hace muchos años viene trabajando estos temas desde la organización 360.org, si no me equivoco, y 350 o 360. 350. 350.org, y que además, bueno, no nos vemos hace tiempo por estos temas de la pandemia, pero no quiero dejar de darle ahora en vivo y en directo mi abrazo por el fallecimiento de su mamá, la querida compañera Alcira Argumedo, ¿no? Que no nos vimos durante tanto tiempo. Y también creo que ya está en línea con nosotros también María Belén Alvarado. Ella es de la Universidad del Comahue y está en los territorios, digamos que en breve seguramente la tenemos. Gracias, María Belén. Es la que está en el terreno de los hechos, de los acontecimientos, y también es investigadora de la Universidad del Comahue. Muchísimas gracias. Bueno, presentábamos el programa de hoy diciendo que íbamos a hablar del fracking, de esta forma destructiva de extractivismo minero, y tengo en mis manos el informe de este año de FARN, donde, bueno, Santiago es uno de los que escribe, y bueno, hay un capítulo dedicado a la energía en la Argentina, un modelo fracturado, y justamente Santi redacta Fracturando Derechos. ¿Por qué no nos haces un poco una introducción, Santiago, de lo que escribiste y lo que FARN de alguna manera pone en este capítulo? Muchas gracias. Hola María José, hola Juan Pablo, hola compañera también. Un gusto compartir la tarde. El artículo, FARN hace varios años que viene siguiendo la cuestión del fracking específicamente, pero dentro la cuestión energética, lo energético del país, se hizo un proyecto de escenarios energéticos en el que se planteaban distintos caminos para llegar a energías limpias. Después de mucho tiempo vemos el fracking sigue avanzando en Vaca Muerta, en Neuquén, sobre todo con más fuerza en Neuquén, y ya sabemos que la industria o que el sector hidrocarburífero es altamente contaminante y conflictivo social y ambientalmente. El fracking, la fractura hidráulica, es el extremo de la extracción de hidrocarburos, es
la técnica más agresiva sobre el ambiente, que utiliza enormes cantidades de agua con un combinado de decenas o cientos, incluso en algunos casos, de sustancias químicas muy peligrosas que se liberan al ambiente. Además, genera una cantidad de residuos que es inmanejable, al punto que están denunciadas penalmente las autoridades de Neuquén por esta cuestión. Y también tiene otro impacto muy grave en lo ambiental, seguimos, que es la inducción de sismicidad, es decir, que provoca temblores en los lugares en los que se realiza. La ciudad de Sausal Bonito en Neuquén es una de las que más se ve afectada por eso, y desde FAN hace un par de semanas iniciamos un amparo también por este tema, exigiendo a las autoridades que el fracking continúe provocando sismos. Esto, como decía, se enmarca en una cuestión más general, que es el modelo energético. Y dentro del modelo energético, el fracking es lo peor de lo peor. Ya te digo, tiene impactos ambientales, pero también tiene impactos sociales. Afecta a las comunidades mapuches que viven en el territorio, no se les consulta, se producen desalojos violentos, se produce represión violenta. Hubo una censura a un periodista alemán, si no me equivoco, que lo secuestró la policía, le robaron todas sus cámaras y todos sus equipos, y después de decirle cómo funcionan las cuestiones, le dijeron que siga su camino. Esas son las cuestiones que cuento yo en el artículo de informe de este año, cómo además de las cuestiones ambientales, el fracking se viene haciendo fuerte el Estado de Derecho. Los derechos civiles se ven muy afectados. El acceso a la información, el acceso a la participación, el acceso a la justicia, los derechos de las comunidades originarias. Entonces vemos que no es solo una cuestión sobre el ambiente, sino que además afecta el entramado social. ¿Me podrías contar, Juan Pablo, a lo largo y ancho de la Argentina, dónde está habiendo en este momento conflictos por explotación minera en general, con cianuro, y en particular dónde hay fracking propiamente dicho, y cómo es esta tecnología? ¿Qué es la diferencia de la explotación minera con cianuro en general? Toda explotación minera con cianuro no es necesariamente fracking, ¿verdad? ¿Y qué es más grave? En este momento nosotros recordamos y acompañamos las luchas en Chubut y en Mendoza del año pasado, que le decían no al fracking, pero ¿por qué no nos hacen un poquito un pantallazo de qué provincias estamos hablando que existen estas situaciones y dónde es más grave el fracking? Bueno, buenas tardes, Majo, María, Santi. Mirá, básicamente es un poco siguiendo la línea de lo que comentó Santiago. Hay mucho conflicto en algunos territorios específicos que están padeciendo el avance de actividades extractivas depredatorias de las líneas que mencionaste vos. Es la megaminería con cianuro, que es una línea, sobre todo regiones de la cordillera. Históricamente las luchas que se dan en Esquel, en Chubut, en San Juan, en Mendoza, la última gran movilización en Argentina fue para que se defienda, digamos, la prohibición de la megaminería en Mendoza. Ahora, hay territorios que al mismo tiempo que luchan contra la megaminería, también al mismo tiempo luchan contra el fracking, y ese es un caso paradigmático de la provincia de Mendoza, que tiene la particularidad de, además de ser una provincia con oasis en una geografía semidesértica, que es la provincia que más debería cuidar el agua, por eso tienen su histórica y legendaria ley de defensa del agua. Entonces, entre estas actividades de lo que Santiago describió como un modelo de depredación, de neocolonialismo químico que extrae nuestros recursos, depredando la naturaleza y los territorios, el fracking es considerada como la actividad extractiva más contaminante del planeta. Y a diferencia de la megaminería, que es contaminante por el cianuro, básicamente, el fracking se comprobó no en Argentina, sino en Estados Unidos, que hace
más de 10 años que llevan adelante la explotación del fracking, sobre todo en algunos territorios de Texas y otros, en donde para ellos la formación de lo que es vaca muerta en Argentina, allá es la formación Marcellus. Después de un largo debate se comprobó que las principales empresas, corporaciones petroleras que explotan fracking, fueron introduciendo en el subsuelo, alrededor de 900 químicos contaminantes, muchos de ellos cancerígenos y algunos radioactivos. Por eso es que es contaminante la técnica. No es una opinión, sino es una comprobación que termina siendo una actividad inconstitucional, porque avasalla los derechos de un ambiente sano, el artículo 41, el acceso a agua potable, etcétera. Y la verdad que genera contaminación del suelo, del subsuelo, del aire, de los alimentos, genera enfermedades en quienes son los trabajadores que llevan adelante la explotación y en las poblaciones. Y cuando uno habla o acompaña las luchas de los territorios, lo que dicen es que genera enfermedades, que está comprobado, y hay un compendio en Estados Unidos, el compendio científico de los efectos de la actividad de la fractura hidráulica, extracción de hidrocarburos no convencionales con la técnica de esto tan contaminante, que genera, por ejemplo, entre otras enfermedades, leucemia en niños de los territorios de estas poblaciones, como el triste caso de Allen, donde los referentes de la lucha de Allen, Lidia Campos o Juan Carlos Ponce, tienen, digamos, esta información de los niños que mueren por leucemia, por el agua contaminada, de los químicos que se introducen en los pozos que se llevan adelante en la localidad de Allen, Río Negro. Y en definitiva, para cerrarles la idea, no hay realmente un sustento en un contexto como el de la pandemia, donde lo que está en cuestión es el equilibrio del planeta, promover actividades tan depredatorias, aportante además del calentamiento global, como es la técnica del fracking, en un momento donde ya está muy claro que deberíamos apuntar como un proyecto de país hacia un modelo de energías renovables, más aún teniendo reservas de litio como recurso estratégico para viabilizar la transición energética. Entonces esa es un poco la idea. Igual yo di un pantallazo como para que complementen María o Santiago. María Belén, bueno, contanos un poco más de vos. Estás en el territorio, en donde estás. Sabemos de tu actividad académica en la Universidad de Comahue, pero también de tu activismo en relación a estos temas. ¿Cómo ves vos desde lo científico, pero también desde el territorio, la temática y la situación actual? Bueno, buenas tardes, María José, Santiago y Juan Pablo. La verdad que lo que los compañeros dijeron me deja muchísimo más allanado el camino para profundizar puntualmente en las cosas que estuvimos trabajando estos 4 años. Nosotras somos un grupo de investigación de la Universidad del Comahue, venimos trabajando desde la epistemología feminista. Justamente trabajamos en 2 barrios de Allen que están muy cercanos a los pozos de extracción de gas no convencional, de tight gas. Estos pozos vinieron a instalarse entre 80 a 300 metros de las primeras casas. Lo curioso y lo que por ahí agrega a la caracterización que hicieron Santiago y Juan Pablo es que en estos territorios son territorios densamente poblados. Allen es una ciudad, es una de las más grandes ciudades, es la 6ª ciudad de la provincia de Río Negro en tamaño, y en los lugares donde están los pozos son las zonas de las chacras, donde si bien la densidad poblacional disminuye, no está muy lejos, está a menos de 10 kilómetros de la ciudad central, y está muy cerca, como decía, de 80 a 300 metros de las casas de barrios de trabajadoras y trabajadores rurales de la fruta que durante muchos años, generaciones, hicieron la poda, la cosecha de la pera y la manzana. Esto lo digo porque justamente son asentamientos no regularizados en algunos casos, en otros sí. No tienen en todos los casos reconocimiento de su tierra fiscal,
Y bueno, justamente eso ha sido también una posibilidad para que las empresas no cumplieran con una de las cuestiones primordiales, que lo decía Santiago, que debería ser por ley una obligación, que es la consulta para la instalación y la información de aquellas cosas que van a suceder en el territorio con el fracking. Bueno, justamente eso no se produjo. Este es un territorio donde desde el 2010 se empieza a desplegar el fracking y hasta el 2013 su intendenta y el gobernador de Río Negro negaban, y están los videos de YouTube donde niegan la existencia del fracking, dicen que es otra cosa. Esto es vergonzoso realmente, porque las personas se preguntan, no importa el nivel educativo de la gente, eso no tiene nada que ver, y se preguntaban qué era lo que se estaba instalando. Y bueno, justamente son situaciones límite, porque los pozos trabajan 24 horas, emiten ruidos, muchos, y cambian la forma de vida de los territorios. Nosotros empezamos con una hipótesis fuerte, que era la de pensar que desde la epistemología feminista íbamos a abordar, voy a tratar de ser muy breve, pero abordar el debate o el planteo de desarrollo que traen estas actividades a los territorios, recuperando la dimensión relacional de lo que implica un territorio habitado y qué implica perforar un territorio habitado, para después pensar en otros territorios donde, aunque no estuvieran tan densamente habitados, hay vida, ¿no? Bueno, la epistemología feminista un poco recupera esto de pensar que el problema del fracking no es solo del suelo hacia abajo, sino en todo lo que habita esos ecosistemas. Y dejarlo de leer como una técnica para empezar a leerlo como un dispositivo de ordenamiento hegemónico. Porque una vez que el fracking entra, y entra de la mano de los estados, con la connivencia de muchas prácticas que tienen que ver con infraestructura, leyes, bueno, miles de formas. Desarrollo social cumple una función solidaria en un punto con la instalación del fracking en muchos de sus intervenciones. Entonces el Estado no es un Estado que permanece observando esto que sucede, justamente es impulsor de su presencia en los territorios. Y esto, nuestra hipótesis es que iba a transformar las formas de vida existentes, porque además es una actividad sumamente violenta, como dijeron los compañeros, cuyas técnicas de violencia son debajo del subsuelo, pero implican transformaciones sobre el suelo. Bueno, después de 4 años los resultados a los que llegamos fueron muy contundentes. Las vecinas que hace décadas viven en esos territorios y que proporcionan relatos que tienen que ver con un conocimiento de largo plazo del espacio. Nosotras queríamos reponer el estatuto epistémico y el conocimiento de esas voces conocedoras del territorio como espacio de producción de la vida, y justamente digamos, las insistencias en sus relatos marcan cambios en la calidad del suelo, del agua y del aire, impactos de estos cambios en la calidad del suelo, del agua y del aire, más allá de que después los explican de muchas maneras, pero los cambios para peor se registran en todos los testimonios. Y estos cambios impactan en los cuerpos y aumentan muchísimo el trabajo de cuidados, que en general recae sobre las corporalidades feminizadas, las mujeres y otras corporalidades, abuelas, abuelos, hermanos mayores. Estas personas deben dejar sus trabajos asalariados porque implica mucho más cuidado del hogar, de las niñas que están en esos hogares que no duermen bien de noche porque el pozo no para. Han tenido algunos accidentes muy cerca de las casas, algunos pozos, y eso generó una sensación de miedo importante. Los regímenes afectivos cambian porque empieza a predominar el miedo, la angustia. Durante la pandemia, el 2020 estuvo parado uno de los pozos y se reactivó para algunas tareas de mantenimiento y limpieza en el verano, y rápidamente ellas lo empezaron a sentir en los cuerpos, digamos, empezaron a manifestar algunas afectaciones que tenían que ver con la reactivación del pozo. Se ha perdido soberanía alimentaria porque ya no pueden producir ni animales ni huerta en esos territorios por la calidad del suelo alterada, y hay una mayor mercantilización de la vida porque hay cosas que las producían, que las tienen que salir a comprar, o que además las chacras vecinas se las daban, como la leña, que son lugares muy fríos y que no tienen gas, paradójicamente. Y ahora termino,
tienen que salir a comprar. Entonces, son territorios donde disminuyó la soberanía estatal, aumenta la mercantilización, aumenta la dependencia estatal porque tienen que recurrir a los sistemas de salud permanentemente. Y bueno, lo que nosotras un poco cerramos es pensando que permitir que estas actividades penetren con todo el sentido de la palabra en los territorios, implica no solo una entrega económica de recursos naturales, porque son actividades altamente subsidiadas por el Estado, sino que además son una entrega de la potencia vital que hace posible la vida en los territorios. ¿Y qué vidas estamos poniendo en discusión? ¿Y por qué esas vidas por qué no hay pozos al lado de barrios privados? Nos preguntamos, ¿por qué no hay pozos al lado de lugares residenciales de alto costo? Y sí puede haber pozos al lado de barrios con tierras fiscales o calles ciegas, como se denominan. Bueno, dejo estas preguntas y no hablo más. Estás muteada. En la investigación que ustedes vienen haciendo, Santiago, en lo que FAN viene relevando, entiendo que el amparo lo presentaron en relación a qué provincia. ¿Es en relación a Río Negro o en relación a Neuquén? ¿O a qué lugar te referís con el amparo que presentaron? Bien, el amparo que presentamos nosotros es en la provincia de Neuquén. Es sobre la provincia de Neuquén, que es donde más se viene desarrollando. Vos al principio leías haciendo fracking en Argentina, y esto se da en el sur de Mendoza, en Malargüe, en todo Neuquén, y en Río Negro, llegando un poquito más de Allen. El amparo nosotros lo presentamos en Neuquén, sí, que es donde más se están percibiendo los sismos. La información que yo tengo de una senadora, que no quiero revelar sus datos porque me pidió reserva, es que se desmoronan pueblos enteros. Ella me relató el derrumbe de un pueblo en la montaña. No sé, ¿por qué no nos contás un poco más de los hechos de lo que ustedes presentaron en el amparo? Hace varios años que se vienen haciendo fracturas en la provincia de Neuquén, desde 2013 más o menos que empezaron, ahora es cada vez con más intensidad, y a partir de entonces empezaron a sentir sismos, casas que se resquebran, que se temblores en el piso, cuestiones que antes no se sentían. Se ven amenazados también los ríos, los laterales de los ríos que se pueden desarmar. Hay varios embalses también que están en riesgo, como el embalse de Barriales, y todo lo que puede pasar con el agua de ese río en las ciudades que están río abajo. O sea, además de los pueblitos puntuales en los que los sismos están rompiendo casas, el problema es para toda la cuenca del río, porque si se contamina el río, las ciudades río abajo van a tener también estos problemas. Me quedé con varias cosas de lo que dijo María, la verdad es que estamos todos más o menos... Es mucha la información que hay al respecto, es un problema muy grande y muy complejo, con mucha complejidad, pero me quedo con algo que ella dijo, que es: la violencia se ejerce en el subsuelo, pero también hay un entramado arriba del suelo que hace eso posible. Nombraba las leyes, y desde el Estado Nacional y los estados provinciales se dictaron un montón de leyes para hacer posible el fracking, y no solo para hacerlo posible, que se pueda habilitar, sino para favorecerlo económicamente. El Estado Nacional está poniendo miles de millones de dólares en empresas multinacionales para que hagan fracking en nuestro país. De hecho, el impuesto a las riquezas, el aporte solidario, tiene un 25% destinado a las empresas que están haciendo fracking para extraer gas. Entonces, es mucho todo el entramado que está alrededor. Lo que pensamos nosotros es que le iban a cobrar, no que se lo iban a dar a ellos la plata. No, bueno, una de esas grandes fortunas es Techin, el grupo Techin, y es uno de los que va a recibir plata por de ese mismo que pagó como aporte solidario, va a recibir una parte para extraer más gas. Haciendo fracking además, porque no solo se llevan plata de impuestos con subsidios, sino que además trasladan a las comunidades los costos ambientales de esta tarea, porque siempre son nuestros los costos ambientales.
las consecuencias no las resuelven ellos, las tenemos que resolver nosotros y las tenemos que sufrir nosotros. Me quedé con muchas cosas de lo que dijo María, perdón, la verdad que podría seguir hablando. No, pero la verdad que es esto, nosotros, muchos de nosotros y nosotras somos parte de una campaña en defensa del agua para la vida y estamos dando batalla en articulación, las asambleas, las organizaciones ecologistas, referentes indiscutidos. Nos costó mucho la sanción de la ley de glaciares, nos costó mucho que se hiciera el inventario de glaciares. Muchos de estos emprendimientos, ya sea de minería con cianuro o de fracking, están poniendo en riesgo los lugares de glaciares, periglaciares. Es complicado tener que judicializarlo todo, cuando además las justicias no siempre cumplen o fallan en el sentido de las leyes protectoras del ambiente. ¿Qué está pasando, Juan Pablo, con las asambleas, las movilizaciones a lo largo y ancho del país? Porque yo creo que más allá de que podamos seguir presentando amparos frente a estas flagrantes violaciones de la Ley General del Ambiente, es la movilización ciudadana la que detuvo en Chubut que avanzaran con una ley, es la movilización ciudadana en Mendoza. ¿Cómo podemos colaborar? Porque en lugares como refiere María Belén probablemente haya menos habitantes, no tiene tal vez el impacto mediático que están teniendo otras provincias, y además este bloque tan negacionista por parte de los gobiernos provinciales, ¿no? Sorprende. Chubut, Mendoza, Neuquén, es como una liga de gobernadores extractivistas, no sé, ¿cómo ves vos ese tema y qué capacidad tenemos de articulación para seguir insistiendo sobre esto? Mira, Majo, yo creo que ahí entre todos los temas que hablaron María y Santiago es una gran clave que hay. Un protagonismo de resistencia de las asambleas y los ciudadanos de los territorios, las provincias. A lo que habría que agregarle también por ahí que no se mencionó también lo que es la movilización de la comunidad mapuche en Neuquén, sobre todo de resistencia, porque en definitiva la primer víctima del fracking que murió a causa de contaminación es Cristina Lincopoam, de la comunidad mapuche de Neuquén, que fue la primera en alertar que la llegada del fracking a Argentina no respondía a una idea de progreso, de toda esa, digamos, campaña millonaria propagandística de que el fracking es una solución o es prosperidad para la Argentina. Entonces, lo que vos decís no es solamente un debate, sino que es además un esfuerzo por desmontar una campaña millonaria de instalación de la idea del fracking como solución para la Argentina y que se ha dado en otras regiones, porque también es un problema en distintos países de América Latina. Se ha avanzado un poco con el fracking en Uruguay y fueron las luchas de las organizaciones o asambleas de los territorios las que son la trinchera y el frente de lucha y de resistencia y los que padecen, como decía María, en sus cuerpos y en su salud. Entonces me parece que toda iniciativa de cualquier parte del país que tienda a acompañar y a visibilizar es vital, porque es una pelea desigual de los vecinos que resisten en un territorio versus el aparato del gobierno, el aparato del Estado en instalar una campaña que a veces en el debate se lleva hasta el extremo de decir, bueno, el problema son los ecoterroristas o los ambientalistas que están en contra del desarrollo, ¿no? Entonces este es un gran tema, me parece, para desmitificar y desmentir, sino que es la defensa de la vida, la defensa de la salud, la defensa del agua como valores primordiales para partir de los cuales, como dice el artículo 41, es garantizar la vida de las presentes y futuras generaciones. Una actividad como el fracking pone en cuestión el bienestar ambiental y social. Es de lo peor que hay, como decía Santiago, la peor actividad, la más contaminante. Y en ese sentido, la lucha de los territorios es clave, pero me parece que además siempre se necesita campañas que acompañen y visibilización y movilización, porque la histórica
tendencia de las corporaciones petroleras es maximizar sus ganancias, sacrificando territorios y lo que se llama negar las consecuencias ambientales y sociales de sus actividades desde el origen de la actividad petrolera, y los famosos juicios a las grandes petroleras por negar el efecto que la industria fósil tenía en el calentamiento global, el famoso juicio con la ExxonMobil, etcétera, etcétera. Entonces, es una industria tan grande la del petróleo o de las corporaciones megamineras que se necesita siempre reforzar y articular estas luchas desde los territorios, los movimientos ambientales que están creciendo y mucho, y el debate ambiental que en Argentina afortunadamente fue creciendo y tomando más protagonismo, y ahora el tema ambiental no es como en los 90 o en otros momentos, donde era un tema donde se lo dejaba en la marginalidad del debate político o el debate público. Me parece que ningún dirigente político actualmente puede decir que el tema del cuidado del ambiente no es un tema trascendental, y eso es en respuesta a tu pregunta de cómo podemos leer las luchas en los territorios, cuál es su importancia y la importancia de acompañarlas. María Belén, ¿qué articulación hay en Río Negro? ¿Qué resistencia hay? Yo entiendo que en la zona del Valle había emprendedores, empresarios de la fruta que estaban en resistencia al fracking, que estaban en defensa del río. He visto, digamos, algunos, no sé si videos cortos de gente en la lucha por el buen vivir y el ambiente. ¿Qué apoyo tienen ahora de los intendentes, las intendentas? Me acuerdo de haberme comunicado en su momento con la intendenta de Zapala, que estaba en contra. ¿Cómo se puede hacer para apoyarlos o que se escuchen más la lucha que están llevando adelante? Sí, es complejo. Hay un mapa de luchas que me parece que tiene un nivel de sostenibilidad a lo largo del tiempo que es bastante importante, que tiene que ver con los lugares más poblados, como Neuquén, como algunas ciudades en particular, pero en general hay, digamos, yo lo que quiero poner como de manifiesto en el relieve de pensar las luchas es que por más que haya un corpus crítico sostenido y gente que se suma o se baja dependiendo de los momentos históricos, la pandemia desmovilizó mucho, pero más allá de eso creo que para poder analizar esta situación y pensar propuestas y sin ninguna intención de cerrarlo o de decir es por acá, pero sí realmente me parece que sería una ingenuidad pensar que las luchas están simétricamente disputándole a un Estado, en este momento por lo menos, a un Estado que tiene como matriz económica el extractivismo, como matriz económica fundamental el extractivismo. Digamos, creo que el mapa de luchas tiene una riqueza singular y realmente disputa sentidos, pero yo no puedo dejar de decir que donde me parece que hay que buscar mucho para señalar y para pensar es, bueno, ¿cómo piensa este Estado salir del discurso del desarrollo, que es un discurso genocida en un punto y que es un discurso que no se queda en la palabra, que es un discurso que pasa a la acción con este tipo de decisiones y tapa con parches como las leyes ambientales? La Ley General del Ambiente entiendo que ni siquiera está reglamentada todavía. Es una ley con términos muy generales y bueno, justamente me parece que una de las cuestiones es, bueno, ¿qué pasa? Que siendo que en Europa está prohibido, acá tenemos que salir a movilizarnos todo el tiempo cada vez que abren un nuevo pozo. Entonces, lo vamos a seguir haciendo sin duda. Ahora, el punto es, esto es parte central de la matriz económica argentina y es una economía de exportación. Es decir, que estamos exportando una materia prima, en este caso para nosotras son bienes comunes, pero al exportar eso también exportamos o nos quedamos sin potencia de vida, con territorios devastados, perforados. Cada vez que una chacra se tapa para hacer un pozo, porque lo que está sucediendo es que muchos chacareros alquilan sus chacras por muchos años y esas chacras son perforaciones,
esa chacra nunca más vuelve a ser un lugar de producción alimentaria, se pierde como lugar de producción alimentaria porque la llenan de calcáreo. Y hasta 2010, y ahora cierro con esto, la fruticultura arrojaba una huella de carbono positiva, es decir, absorbía huella de carbono. Casualmente, a partir de 2010, la huella de carbono en el Alto Valle empieza a ser negativa. Y estos son estudios de la Facultad de Agronomía, que son de Mendía, por ejemplo, si los quieren buscar. Son estudios que los hemos incorporado a nuestras lecturas, porque justamente lo que sucedió es que cuando escuchamos a las mujeres de los barrios y cotejamos con estudios locales muy aislados y con el informe médico que mencionó Juan Pablo, con los informes de fracking de Estados Unidos que mencionó Santiago, justamente aparecen las mismas cuestiones, lo ambiental, lo respiratorio, lo dermatológico. Entonces, digo, también me parece que lo que hay que empezar a pensar es por qué Latinoamérica se constituye en un territorio perforado para que Europa siga teniendo algunos recursos, hasta cuándo vamos a hacer eso y a costa de qué, por qué nuestras vidas valen menos y por qué dentro de Latinoamérica hay vidas que valen mucho menos que son las de estos territorios. Y cuando hablo de vidas no solo hablo de personas. Desde la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir venimos diciendo y señalando que estas son políticas públicas claramente que nos dejan en una situación de impulsamos un pacto ecosocial alternativo para América Latina, que estos debates no solamente deben darse a nivel de una provincia o de una localidad, sino que son debates nacionales y de la región Latinoamérica, y fundamentalmente que están marcados, lo decíamos el 9 de julio, Día de la Independencia, que seguimos sometidos a una lógica colonial, en este punto que vos también señalás, ¿no? Santiago, ¿qué, para darnos expectativas y energías de acá a los minutos que nos quedan de programa, qué incidencia crees que puede tener el acuerdo de Escazú, que ahora nos da una serie de herramientas? Como bien decía María Belén, los puntos de la Ley General del Ambiente son principios generales, pero hay claramente algunos principios que son bastante contundentes, como el principio precautorio. ¿Cómo ves la posibilidad de diálogo y de debate con las autoridades? Hay un Ministerio de Ambiente, hay instancias parlamentarias. ¿Cómo podríamos ponernos a hacer ruido y exigir que el Ministerio de Ambiente de la Nación, que hasta ahora dice, bueno, son problemas de las provincias porque los recursos naturales son de cada provincia, cómo explicarles que el ambiente es un bien común y que los problemas que suceden en cualquier provincia nos afectan a todos? Y cómo poner estos temas también en el Parlamento. Ustedes integran como FARN algunos espacios de interlocución, de sociedad civil con el Estado, por ejemplo, en cambio climático, en incidencia en algunos temas. ¿Cómo se les ocurre que podemos tratar de abordar y llevar estos temas a la mesa de la discusión política? Bueno, son muchas cosas quizás, ¿no? Empiezo por esto de la falta de regulación. A ver, es cierto, como dice María Belén, la Ley General del Ambiente no está reglamentada, por algo no está reglamentada. Yo me imagino que si se aplica esa ley, muchas de las actividades que se desarrollan en Argentina no se podrían hacer o no se podrían hacer de la forma en la que se hacen. Porque quiero aclarar algo, desde FAN al menos y en general el ambientalismo no está en contra de la productividad y de las actividades económicas que generan ingresos para el país y nos sostienen. Al contrario, estamos a favor de eso. Lo que estamos en contra es que lo hagan cargándole a la sociedad los costos ambientales. Siempre los costos ambientales los tiene la sociedad. Los chicos fumigados, las escuelas fumigadas, las poblaciones que viven cerca del fracking, con todos los problemas de salud que comentaban recién y los que dijimos sobre el ambiente. Entonces, hay un problema ahí. Esto regula la protección del ambiente. De hecho, la modificación de la ley de hidrocarburos, cuando se empezó con el fracking, incluye un artículo que establece que las provincias afectadas y el Estado Nacional
iban a generar una normativa específica integral de todo el territorio para la prevención del ambiente. Eso nunca se hizo. Y de hecho hubo una mesa de vaca muerta en la Secretaría de Energía del gobierno anterior, participando las provincias, participando las autoridades de ambiente y participando también las empresas. Y el secretario de Medio Ambiente de Neuquén presentó un documento en el que decía: nosotros hicimos todas estas normas para calmar a la gente, pero ahora que ya bajó un poco la conflictividad social, podemos modificar, civilizar. Esas son sus preocupaciones. Entonces, respecto de qué podemos hacer, por lo pronto el acuerdo de Escazú incluye la protección a defensores ambientales, que tenemos la vida en riesgo en este continente, no tanto quizás en Argentina, pero sí en el continente. Muchas personas son asesinadas todos los años por proteger el ambiente, y en Argentina hay una persecución hacia la protección del ambiente. Lo vimos en las manifestaciones en Chubut, lo vimos en Andalgalá, y lo vemos en distintas situaciones. Y por otro lado, crea o garantiza estas 3 herramientas, que son el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia. Esperamos que se implemente y esas instancias se apliquen realmente. A ver, hace 2 semanas fue la audiencia por la exploración sísmica costas afuera, para más petróleo ahora en el mar. Y convocaron dentro del decreto de 2002, de participación ciudadana de 2003, perdón, el 1172, no mencionaron el acuerdo de Escazú, ni cumplieron sus pautas, a pesar de ser ley y estar ratificado en Argentina. Entonces, queda desde todos nuestros espacios de incidencia y de la cercanía que podamos tener, tanto a funcionarios, funcionarias, como congresistas, de exigirles que actúen en pos de esta protección. Porque además estamos siendo lo viejo, el mundo va a cambiar, está cambiando muy rápido, y nos estamos atando a un ancla de hace 150 años. No tiene sentido lo que estamos haciendo a nivel país. Se necesita una planificación estratégica del sector energético y el hidrocarburífero especialmente, porque hay que abandonarlo, pero se necesita una evaluación ambiental estratégica que incluya las variables sociales, que incluya las otras alternativas. Todo esto no se puede hacer al tuntún, así a ver cómo sale, a ver si viene una empresa a poner plata y le damos todos los permisos que haga falta. Necesitamos que cada litro de petróleo tenga un destino ya predestinado dentro de una transición hacia otras energías más limpias. Entonces, se necesita mantener esta presión social sobre quienes deciden para que nuestra voluntad se haga política pública. Juan Pablo, se me ocurre, vimos hace poquitos días que la Sociedad de Pediatría por primera vez daba un informe contundente sobre la contaminación de los agrotóxicos, sobre la salud de los niñes, de las niñas. Algo así todavía no existe en relación a el uso del cianuro o de las explotaciones extractivistas mineras. ¿Vos tenés expectativas en que algo de esto ocurra? ¿Podemos tender esos puentes? Y por otro lado, algo de lo que nos habla Santiago tiene que ver con la decisión política de tener un proyecto de transición energética. ¿Vos ves que hay un proyecto de transición energética, aunque sea en los papeles, o tampoco se ve eso? Mira, Majo, yo creo que lo que acaba de decir Santiago es una gran clave y es trascendental: encaminar un proyecto de país con una visión actualizada de hacia dónde debiera ir Argentina en este contexto mundial, donde todos los países van a tender hacia las energías renovables. En realidad, el debate sobre el fracking es un debate anacrónico absoluto, porque ni siquiera deberíamos estar hablando de una actividad que va a dejar de ser rentable, que contamina de manera irreversible todos los niveles a los que referimos. Entonces me parece que el gran tema, saldado que el fracking es contaminante, y como decía el economista Félix Herrero, no solo extrae petróleo y gas no convencional, sino que extrae subsidios del Estado argentino y se lleva la riqueza de la Argentina. Es como algo muy alevoso en el sentido de es una cuestión de fondo, es una cuestión ambiental pero económica también, de redistribución de la riqueza.
Y lo mismo que pasa en Mendoza, que se fue dando un acogotamiento de su matriz productiva, de tal manera que si vos tenés una provincia que está empobrecida, o lo mismo Neuquén o Allen, una localidad empobrecida, se la va llevando a la población a decir, bueno, estamos arrinconados y entre no tener ningún medio de subsistencia y alquilar nuestras chacras para tener un ingreso de una actividad que nos destruye, ese es el límite al cual se lleva a la población. En el caso de Argentina, el gran dilema es si podemos encaminar un país que tiene la dificultad de encontrarse en una situación dramática en términos económicos, porque tiene el 50% de su población debajo de la línea de la pobreza, pero como en ese contexto dejamos atrás una matriz que es contaminante, cara, depredatoria, y empezamos a encaminar una visión de política de Estado, una visión estratégica que tienda a actualizarse, y me parece que en ese sentido yo reconocería de parte del Ejecutivo, si querés, lo que es el encaminamiento del proyecto de ley de promoción de movilidad sustentable, que sería empezar a pensar una idea de producción de movilidad de transporte eléctrico, que estaría así ya en un avance de lo que sería una visión de transición. Me parece que en términos de debate del proyecto de ley de educación ambiental integral, me parece que también es el camino hacia donde debiéramos ir, que es que todos los ámbitos de la sociedad se comprometan en la formación de una conciencia ambiental desde los primeros niveles de educación hasta los más altos, y esas serían sí dos líneas de un pequeño paso de avance, pero me parece que falta muchísimo todavía para pensar una alternativa real de un modelo extractivo depredatorio que tiende a lo que se llama un genocidio silencioso de la población sacrificada que padece las consecuencias sociales del modelo extractivo en su peor versión, y que me parece que hay que estar muy atentos, porque si no se genera una masa crítica y una propuesta de salida, vamos a seguir sometidos no solo a los intereses de Estados Unidos en la región, a los intereses de Europa, de las corporaciones, sino que China está entrando como un actor central y está demandando de la Argentina mayor profundización del modelo extractivo, en tanto mayor producción de soja con agrotóxicos y también la matriz hidrocarburífera. Entonces ahí están los grandes interrogantes, y lo que decía Santiago me parece que es la línea. Cómo pensar un modelo alternativo y empezar a proponerlo y a tener incidencia para que ese modelo esté en la mesa de discusión. María Belén, tus últimos 2 minutos para decirnos tus ideas, tus propuestas, tu reclamo, tu mensaje. Me parece que es muy importante esto, difundir y empezar a pensar y a interactuar articuladamente con las cuestiones que van pasando en los distintos territorios. Acuerdo con lo que dijeron Santiago y Juan Pablo mayormente. Sí creo que es una discusión de fondo que está latente y que no se da, y que para darla los primeros pasos tienen que ser ponerse, digamos, poner sobre la mesa todas las cuestiones que implican seguir haciendo fracking o escenarios de transición. Nosotras participamos hace 2 años en una mesa postpetrolera con el Observatorio Petrolero Sur y mucha gente de distintas universidades situada en Río Negro. Y bueno, fue un trabajo que se puede hacer a nivel nacional, pero tiene que haber una voluntad política. Yo creo mucho en la movilización, creo que es la forma de detener, pero para pasar al plano de lo propositivo, hay que encontrarse con un Estado que tenga voluntad política de partir hacia lo propositivo y hacia otros escenarios, y a permitir el diálogo con la movilización social sobre esos otros escenarios. Así que bueno, creo eso nomás. Y gracias por el espacio, me parece sumamente útil. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo a los tres. Creo que hemos podido dar una información bastante completa de la situación. Y desde aquí, desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, quedamos a disposición para seguir con ustedes en estos temas cuando tengan alguna información urgente o que merezca la pena
ser difundida y sobre todo para reflexionar en el mediano y largo plazo y para poder avanzar en lo que es ampliar la información que llega a la población en su conjunto. Me parece que parte del secreto es que la gente conozca la situación, la información verídica, cuáles son sus derechos y también apelar a una mayor posibilidad de interacción y a que los gobiernos tomen decisiones con mayor involucramiento y participación ciudadana. No se pueden tomar decisiones sobre estos temas que cambian la calidad de vida y el destino y el futuro de nuestros hijos, de las generaciones futuras, sin una consulta pública, sin que sean vinculantes las decisiones en relación a estos temas y sobre todo, bueno, pensando que está en riesgo la vida, la salud de las personas y de los seres vivos, de las biodiversidades, el cambio climático, son muchos los temas que están allí. Así que les agradezco muchísimo y será hasta la próxima. Y yo también me despido de todos nuestros oyentes de Café con Luber por hoy. Síganos en las redes sociales, nos vemos el lunes que viene, pero fíjense que están todas las informaciones de mujeres cuidadoras a una ciudad que nos cuide a todos y de los talleres para mujeres migrantes y refugiadas contra la violencia, que son cosas importantes de esta semana. Un beso grande y hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios